La lluvia caía con una constancia casi metódica sobre las calles empedradas de Coyoacán, envolviendo la madrugada en un silencio espeso. Apenas interrumpido por el sonido lejano de un autobús nocturno y el murmullo de los árboles movidos por el viento húmedo. Dentro de la residencia privada. El pasillo del tercer nivel permanecía en penumbra, iluminado solo por una fila de luces suaves que no terminaban de disipar la sensación de aislamiento. Olivia Colín se detuvo frente a una puerta cerrada al final del corredor. No era una puerta distinta a las demás. Pero algo en el ambiente la hacía sentirse más pesada. El expediente que sostenía entre las manos estaba sorprendentemente delgado para alguien que llevaba tanto tiempo allí. Olivia respiró hondo, ajustó su gafete y escuchó. No se oía nada al otro lado. Ni pasos, ni televisión, ni el leve sonido de una radio encendida. Como en otras habitaciones. Solo silencio. Ese tipo de silencio que no tranquiliza, sino que advierte. No era su primer turno nocturno. Ni la primera vez que enfrentaba a un paciente difícil, pero había algo distinto en esa pausa antes de tocar la puerta. Una tensión contenida. Como si incluso el edificio supiera que aquel cuarto no era un lugar cualquiera. Olivia levantó la mano, dudó apenas un segundo y golpeó con suavidad. No hubo respuesta. Mientras esperaba, el pensamiento le cruzó fugazmente la mente, nadie había querido ese turno. Nadie había pedido encargarse de ese residente. No lo dijeron en voz alta. Pero en los cambios de guardia, en las miradas esquivas y en las hojas de asignación que pasaban de mano en mano, el mensaje había sido claro. Aquella habitación siempre terminaba al final de la lista. Olivia bajó la mano. Aún no abrió la puerta. La residencia estaba en calma, pero no era una calma reconfortante. Era la calma de los lugares donde el tiempo avanza de otra manera, donde cada minuto pesa más que en el exterior. Afuera, la ciudad seguía viva incluso de madrugada. Adentro todo parecía suspendido como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Ella sabía que no estaba ahí por vocación. No esa noche. No ese fin de semana. Olivia era estudiante de enfermería. Vivía con el cuerpo cansado y la mente siempre adelantada al siguiente compromiso. Entre las prácticas clínicas, las clases. Los turnos mal pagados y los trayectos interminables en transporte público, su vida se había reducido a una sucesión de horarios estrictos y decisiones prácticas. No había espacio para el lujo de elegir lo que quería hacer. Solo existía lo que debía hacer. El trabajo de fin de semana en aquella residencia privada no había sido una oportunidad soñada. Había sido una solución. Una cifra concreta en un anuncio pegado en un tablero. Una manera de cubrir gastos que no esperaban. De enfrentar el mes siguiente sin calcular cuántas comidas tendría que saltarse. Ese modo de vivir no le era nuevo. Olivia había crecido aprendiendo a no depender de promesas. El sistema de acogida le había enseñado disciplina antes que ternura, control antes que consuelo. A observar. A adaptarse, a no destacar demasiado. A seguir adelante incluso cuando el cuerpo pedía detenerse. Sobrevivir no era una idea abstracta para ella, era una rutina aprendida desde muy temprano. Frente a esa puerta cerrada. Con el pasillo vacío y la lluvia insistiendo contra las ventanas, Olivia entendió que aquel turno no era simplemente otro más. Todavía no sabía por qué. Solo percibía que algo en esa guardia nocturna no encajaba del todo con el resto de su vida ordenada y contenida. Finalmente apoyó la mano en el picaporte. Pero no giró. Antes de cruzar ese umbral, su mente retrocedió, no de manera abrupta, sino con la lógica silenciosa de quien necesita entender cómo llegó a un punto que no había planeado. A los días previos, a las decisiones tomadas sin emoción. Al momento exacto en que aceptó un fin de semana que nadie más quería. Y fue ahí, en ese regreso controlado al origen, donde realmente comenzó la historia. La vida de Olivia Colín en la Ciudad de México se organizaba en bloques rígidos, como si cada jornada fuera una estructura que no admitía fisuras. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era gris y el ruido de la ciudad apenas comenzaba a formarse. Preparaba café en silencio. Revisaba mentalmente el horario del día y salía de su habitación sin detenerse a mirar atrás. No había rituales. No había margen.
Las mañanas transcurrían entre clases y prácticas clínicas. Aulas llenas, pasillos estrechos, salas de hospital donde el tiempo parecía comprimirse entre signos vitales. Indicaciones rápidas y rostros cansados. Olivia se movía con eficiencia, sin destacar, sin cometer errores. Anotaba, escuchaba, ejecutaba. Aprendió pronto que la atención no siempre era una ventaja. Después venían los trayectos. Autobuses llenos, vagones de metro donde el aire se volvía denso. Esperas prolongadas bajo el sol o la lluvia. El transporte se llevaba una parte importante de su energía diaria, pero también de su presupuesto. Cada peso contaba. El dinero no se gastaba, se distribuía. Renta, transporte, materiales de estudio, comida básica. No había lugar para imprevistos ni indulgencias. El margen era inexistente. Comía lo necesario. A veces menos. No por descuido, sino por cálculo. Una torta sencilla, una sopa instantánea, fruta cuando alcanzaba. Olivia conocía bien esa forma de medir la vida en pequeñas renuncias. No le resultaba dramática. Era simplemente funcional. Esa manera de vivir tenía raíces profundas. Crecer dentro del sistema de acogida le había enseñado que nada era permanente. Las casas cambiaban. Las reglas también. Las personas iban y venían. Aprendió a no apegarse demasiado, a no pedir más de lo que estaba escrito, a no confiar en promesas que no venían acompañadas de hechos. El control era una forma de protección. El silencio una estrategia. La resistencia una necesidad. Nunca hablaba de eso en voz alta. No hacía falta. Su cuerpo lo recordaba todo por ella. La forma en que mantenía la espalda recta incluso cuando estaba agotada. La manera en que escuchaba más de lo que hablaba. La costumbre de anticiparse a los problemas antes de que aparecieran. Olivia no esperaba que alguien la rescatara. Sabía que no ocurriría. Por eso, cuando el aviso apareció, no lo interpretó como una oportunidad, sino como una solución concreta a un problema inmediato. Lo vio una tarde cualquiera, al salir de prácticas. Un anuncio sencillo. Impreso con claridad, fijado en un tablero donde casi nadie se detenía a mirar. Una residencia privada en Coyoacán buscaba estudiantes de enfermería para turnos de fin de semana. El pago estaba especificado, sin exageraciones. Olivia leyó la cifra 2 veces. No porque dudara de su veracidad, sino porque comprendió de inmediato lo que significaba. Más horas. Menos descanso. Ningún fin de semana libre. También significaba cubrir gastos sin ansiedad. No pensar cada día en el saldo restante. No calcular el precio exacto de cada comida. No vivir con la sensación constante de que cualquier pequeño imprevisto podía desestabilizarlo todo. No sintió alivio. Tampoco entusiasmo. Sintió resignación práctica. Esa misma noche, sentada frente a su escritorio con los apuntes abiertos y la mente cansada, Olivia hizo cuentas una vez más. No había discusión posible. El correo de solicitud fue breve, correcto, sin adornos. Adjuntó los documentos requeridos y lo envió sin ceremonia. Después cerró la computadora y se quedó sentada unos minutos. Inmóvil, como si necesitara aceptar internamente una decisión que ya estaba tomada. Al día siguiente recibió la respuesta. El proceso fue rápido. Demasiado. Una entrevista breve. Confirmación de horarios. Asignación inmediata. El primer turno sería ese mismo fin de semana. Cuando Olivia se presentó por primera vez en la residencia privada de Coyoacán, lo notó de inmediato. El cambio de ritmo. El orden. El silencio cuidado. Pasillos limpios, iluminación suave, pasos que no se apresuraban. Aquel lugar parecía existir al margen de la ciudad que ella conocía. Mientras avanzaba por el vestíbulo, entendió que estaba cruzando de un mundo a otro. Del exterior caótico y exigente al interior contenido y meticulosamente controlado. Sin saberlo aún, ese paso marcaría el inicio de algo que no había previsto. Pero que ya no podría evitar. La residencia privada de Coyoacán funcionaba con un ritmo que a Olivia le resultó desconcertante desde el primer momento.
No había el murmullo constante del hospital público, ni el ir y venir apurado de camillas, ni las voces elevadas que competían con alarmas y teléfonos. Aquí. El silencio no era ausencia de actividad, sino una norma cuidadosamente sostenida. Los pasos eran medidos. Las puertas se cerraban con suavidad. El tiempo parecía avanzar sin prisa. Los pasillos estaban limpios y bien iluminados, con cuadros discretos y plantas colocadas a intervalos regulares. El aire olía a desinfectante ligero y a café recién hecho, una combinación extraña pero extrañamente reconfortante. Olivia notó cómo su cuerpo, acostumbrado a la tensión constante, tardaba en adaptarse a ese entorno donde nadie parecía correr. La supervisora la recibió en una oficina ordenada, sin objetos innecesarios. Era una mujer de voz firme y gestos precisos, acostumbrada a explicar las cosas sin rodeos. Le habló de las normas básicas, horarios estrictos, documentación detallada. Respeto absoluto por la dignidad de los residentes. Enfatizó que allí no se improvisaba. Cada decisión debía quedar registrada. Cada intervención tenía un propósito claro. También explicó el perfil de los pacientes. Algunos eran relativamente independientes. Otros requerían atención constante. Todos, sin excepción, merecían un trato profesional. Incluso cuando no lo facilitaban. La ética de cuidado no dependía del carácter del residente, sino del compromiso del personal. Mientras caminaban por la residencia, la supervisora bajó ligeramente la voz. No por secreto, sino por hábito. Al llegar al ascensor, mencionó que el tercer nivel era distinto. Allí se encontraban los residentes que necesitaban mayor vigilancia, no siempre por razones físicas, sino por su dificultad para aceptar la situación en la que se encontraban. Fue entonces cuando pronunció el nombre. Víctor Herrera. No lo hizo con dramatismo, pero el cambio en su tono fue suficiente para que Olivia lo notara. La supervisora explicó que Víctor había sido maestro de música clásica durante décadas. Un hombre brillante e intelectualmente lúcido. Plenamente consciente de su entorno y de las decisiones que se tomaban a su alrededor. Precisamente por eso, añadió, era complicado. Víctor no toleraba bien sentirse supervisado. Cuestionaba indicaciones, desafiaba a los enfermeros más jóvenes y rechazaba con frecuencia la medicación. No levantaba la voz, no hacía escenas. Su hostilidad era más precisa. Comentarios cortantes. Silencios calculados. Miradas que dejaban claro que no aceptaba fácilmente la autoridad de nadie. Vivía solo. No recibía visitas con regularidad. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, rodeado de libros y música. Varios enfermeros habían solicitado cambio de asignación después de pocas semanas. No por miedo, sino por desgaste. La supervisora fue clara. No forzaban a nadie a hacerse cargo de un residente con el que no se sintiera cómodo. Si Olivia prefería otro nivel, podían reasignarla sin problema. La opción estaba sobre la mesa, presentada sin presión. Olivia escuchó sin interrumpir. Asintió una vez con gesto neutral. No hizo preguntas adicionales. No pidió detalles que no fueran necesarios. Pensó en el anuncio, en la cifra concreta que la había traído hasta allí. En los fines de semana que ya había decidido entregar. Aceptó la asignación sin dramatismo. La supervisora no comentó nada más. Simplemente continuaron el recorrido. Al salir del ascensor, el ambiente del tercer nivel se sintió aún más contenido. El pasillo era más estrecho. La luz, más tenue. Caminaron hasta el final, donde una puerta cerrada marcaba el límite físico del trayecto. La supervisora se detuvo frente a ella. «Ese es el cuarto del señor Herrera», dijo. Olivia miró la puerta. No había nada en ella que indicara dificultad alguna. Sin embargo, algo en la forma en que el pasillo parecía terminar allí le hizo comprender que al cruzarla, ya no habría marcha atrás. El cuarto de Víctor Herrera no se parecía a ninguno de los que Olivia había visto esa mañana. No había fotografías familiares en las paredes ni televisores encendidos como ruido de fondo. En su lugar, las estanterías estaban cubiertas de libros dispuestos con una precisión casi obsesiva.
Algunos volúmenes parecían antiguos, de tapas duras y lomos gastados. Mientras que otros mostraban anotaciones visibles, marcadores cuidadosamente colocados a intervalos regulares. Sobre un escritorio estrecho junto a la ventana. Se acumulaban partituras ordenadas en pequeños montones. Ninguna estaba doblada. Ninguna parecía fuera de lugar. El atril permanecía cerrado, apoyado contra la pared. Como si se utilizara solo cuando era estrictamente necesario. Todo en la habitación transmitía una sensación de control absoluto. De una vida organizada en torno a reglas internas que no admitían improvisaciones. Víctor estaba sentado cerca de la ventana, de espaldas a la puerta. Su postura era recta. Casi rígida, a pesar de la edad. Miraba hacia el exterior sin aparente interés. Como si la lluvia que caía sobre Coyoacán fuera un elemento más de un paisaje que ya no le exigía atención. No se giró cuando Olivia entró. Así que tú eres la nueva, dijo sin mirarla. Son persistentes. Olivia cerró la puerta con suavidad y avanzó unos pasos, manteniendo un ritmo deliberadamente calmado. No respondió de inmediato. Dejó el expediente sobre la mesa auxiliar y observó el entorno con una breve mirada profesional. Buenos días, señor Herrera, dijo finalmente. Soy Olivia Colín. Estaré a cargo de su turno hoy. Víctor giró apenas la cabeza lo suficiente para evaluarla. Su mirada era aguda e inquisitiva, sin rastro de cordialidad. Demasiado joven, comentó. Eso suele significar dos cosas. O todavía creen que saben todo, o se irán pronto. Olivia no se inmutó. Se acercó a la bandeja de medicamentos y revisó los nombres con atención. Estoy asignada a este nivel durante el fin de semana, respondió. Más adelante veremos qué ocurre. Eso dicen todos, replicó él, volviendo la vista a la ventana. Olivia colocó el vaso con agua y el pequeño recipiente con las pastillas sobre la mesa. Dentro del alcance de Víctor, sin empujarlos hacia él. Esta es su medicación de la mañana, explicó. Corresponde al ajuste que indicó el médico esta semana. No la tomo, dijo Víctor, sin rodeos. Lo sé, respondió Olivia con naturalidad. Eso llamó su atención. Víctor se giró un poco más, esperando una réplica que no llegó. El silencio se instaló entre ambos, tenso pero contenido. Olivia permaneció de pie, con las manos relajadas a los costados, sin cruzar los brazos ni adoptar una postura defensiva. Puedes anotarlo, continuó Víctor. Que quede constancia de que me niego. Eso haré, asintió Olivia. Registraré su decisión. No hubo reproches. No hubo discursos. Olivia tomó el expediente y anotó con cuidado, sin prisa, respetando cada procedimiento. El sonido del bolígrafo sobre el papel parecía amplificarse en la quietud del cuarto. Víctor la observaba con atención, como si tratara de detectar un error, una grieta, cualquier señal de confrontación. No la encontró. ¿Eso es todo? Preguntó al cabo de un momento. ¿No va a decirme por qué debería obedecer? Olivia levantó la vista. Usted es plenamente consciente de sus decisiones, respondió. Mi función es informarle y registrar lo que elija hacer. Víctor frunció el ceño. Algo en esa respuesta no encajaba con lo que estaba acostumbrado a recibir. Miró de nuevo las pastillas. Luego el vaso. El silencio volvió a alargarse. Detesto que me traten como a alguien incapaz, murmuró. Olivia recorrió con la mirada las estanterías. Las partituras, el orden meticuloso del espacio. No parece alguien que haya olvidado cómo pensar, dijo con calma. Víctor se quedó inmóvil. Por un instante su expresión se tensó. Como si aquella frase hubiera tocado un punto preciso. Luego soltó una breve exhalación, casi una risa sin humor. Eso ha sido innecesariamente observador, comentó. Lo anotaré como un defecto. Sin decir nada más, tomó el vaso, llevó las pastillas a la boca y bebió. No lo hizo con gesto de rendición, sino con la actitud de quien toma una decisión propia, aunque no tenga intención de admitirlo. No malinterprete esto, advirtió. No significa que haya cambiado de opinión. No lo haré, respondió Olivia.
Anotó el cumplimiento en el expediente, cerró la carpeta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, Víctor habló de nuevo. Colin, dijo. No sea costumbre. Olivia se detuvo un segundo y lo miró. No suelo hacerlo, contestó. Solo cumplo con mi trabajo. Cerró la puerta con cuidado. En el pasillo. El silencio ya no pesaba igual. El conflicto no había desaparecido, pero se había transformado en algo más controlado, más medido. Sin saberlo aún. Ambos habían establecido una frontera clara, el inicio de una convivencia contenida que cambiaría el curso de los días por venir. Con el paso de los fines de semana, el tiempo comenzó a adquirir una forma distinta en el tercer nivel de la residencia. No avanzaba de manera abrupta ni se disolvía en una rutina monótona. Se acumulaba en pequeñas repeticiones reconocibles. Olivia llegaba temprano, revisaba asignaciones, preparaba medicación y recorría el pasillo con el mismo paso medido de siempre. La puerta al final del corredor seguía allí, cerrada, pero ya no parecía un límite. Víctor Herrera continuaba siendo exigente. No se había vuelto complaciente ni cordial. Seguía cuestionando indicaciones, observando cada movimiento con atención crítica. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no rechazaba la medicación de manera automática. A veces preguntaba por los ajustes. Otras simplemente asentía y tomaba el vaso sin comentario alguno. El conflicto abierto se había transformado en una vigilancia mutua. Contenida y precisa. Fue en uno de esos turnos, sin anuncio previo, cuando la música apareció. Olivia había terminado sus tareas y estaba a punto de retirarse cuando Víctor extendió la mano hacia un pequeño reproductor colocado sobre el escritorio. Lo encendió sin mirarla. El sonido llenó la habitación con una claridad inesperada. No era música de fondo. No era un ruido destinado a llenar el silencio. Era una pieza interpretada con cuidado. Cada nota ocupando su lugar exacto. Olivia se detuvo cerca de la puerta, indecisa. Víctor no habló. Cerró los ojos y dejó que la música avanzara. Durante unos minutos. No ocurrió nada más. No hubo explicaciones ni invitaciones. Olivia permaneció en silencio, atenta sin interrumpir. La mayoría confunde oír con escuchar, dijo Víctor cuando la pieza terminó. Oír es involuntario. Escuchar exige disciplina. Olivia no respondió de inmediato. Tomó asiento en la silla más cercana, sin invadir el espacio. Supongo que escuchar implica quedarse, dijo finalmente. No distraerse. Víctor abrió los ojos y la observó con interés renovado. Exacto, asintió. Requiere memoria. Paciencia. Aceptar que no todo se comprende de inmediato. Aquella conversación no se convirtió en una lección formal. Tampoco en un debate. Se repitió de forma fragmentada en los fines de semana siguientes. Víctor reproducía distintas obras. A veces comentaba brevemente. Otras se limitaba a escuchar. Olivia aprendió a no llenar los silencios. A estar presente sin exigir respuestas. Ella hablaba poco. Cuando lo hacía, no dramatizaba. Mencionó, casi como una nota al margen, que había vivido en varias casas durante su infancia. Que aprendió pronto a adaptarse. Que la estabilidad le resultaba un concepto práctico más que emocional. No lo dijo con tristeza. Tampoco con orgullo. Simplemente como un dato. Víctor escuchaba con la misma atención que dedicaba a la música. No interrumpía. No ofrecía consuelo innecesario. A veces hacía preguntas precisas. ¿Cuántos años tenía? Si recordaba algún lugar en particular. Olivia respondía sin extenderse. Eso explica muchas cosas, comentó él en una ocasión, sin aclarar a qué se refería. La habitación comenzó a transformarse sin que ninguno de los dos lo señalara. Seguía siendo el espacio ordenado de Víctor, pero adquirió una cualidad distinta. Ya no era solo un cuarto dentro de una residencia. Se convirtió en un territorio compartido, delimitado por normas implícitas. Allí, el tiempo se ralentizaba. La ciudad quedaba lejos. Las urgencias del exterior no entraban.
Para Olivia, ese lugar empezó a sentirse seguro de una manera inesperada. No porque fuera cálido ni indulgente, sino porque era predecible. Víctor no fingía interés. No ofrecía afecto gratuito. Su atención, cuando aparecía, era auténtica. Eso bastaba. Para Víctor. La presencia de Olivia introdujo una variación en sus días. No una distracción, sino una estructura distinta. Alguien que no lo trataba como un problema que debía resolverse. Alguien que escuchaba sin corregir, que respetaba los límites sin retirarse del todo. Los fines de semana dejaron de ser simples turnos asignados. Se convirtieron en puntos de referencia. En espacios donde algo se sostenía sin necesidad de nombrarlo. Con el tiempo las preguntas comenzaron a cambiar de naturaleza. Dejaron de girar únicamente en torno a la música. Víctor empezó a interesarse por detalles que antes no había considerado relevantes. El apellido de Olivia. Los pocos recuerdos que conservaba. Los silencios en su historia. No las formuló de golpe. Las dejó aparecer entre una pieza y otra, entre una pausa y la siguiente. Como si midiera cuidadosamente el momento adecuado. Olivia aún no lo sabía, pero ese desplazamiento sutil marcaba el inicio de algo distinto. El presente compartido había creado un espacio donde las preguntas personales ya no parecían fuera de lugar. Y una vez abiertas, sería imposible cerrarlas del todo. Las preguntas no comenzaron de forma abrupta. Aparecieron entre silencios, insertadas con la misma precisión con la que Víctor Herrera elegía cada pieza musical. No parecían interrogatorios, sino observaciones lanzadas al aire, como si no exigieran respuesta inmediata. Una tarde. Mientras Olivia revisaba los signos vitales y anotaba con cuidado en el expediente, Víctor inclinó ligeramente la cabeza y dijo, sin mirarla, que su apellido era Colin. No lo formuló como una pregunta al principio. Lo repitió en voz baja, como quien prueba el sonido de una palabra. Colin, dijo. ¿Es el apellido con el que naciste? Olivia levantó la vista apenas un instante. No estaba preparada para esa precisión. Aún así, respondió con la calma habitual. Sí, contestó. Es el que figura en mis documentos. Víctor asintió lentamente como si la respuesta confirmara algo que ya estaba considerando. No pidió más detalles en ese momento. Volvió a dirigir la atención a la música que sonaba de fondo, pero el silencio que siguió ya no fue neutro. Había adquirido peso. En los fines de semana siguientes. El patrón se repitió. Víctor hacía preguntas aparentemente simples, pero cuidadosamente elegidas. ¿Dónde había crecido? ¿Cuántas casas recordaba? Si alguien le había hablado alguna vez de su familia biológica. Olivia respondía sin dramatismo. Consciente de que cada palabra estaba siendo evaluada con una atención poco habitual. No sé mucho, dijo en una ocasión. Nunca pregunté demasiado. ¿Por qué? Replicó él. Con un interés que no intentó disimular. Olivia pensó unos segundos antes de responder. Porque no habría cambiado nada, explicó. Saber o no saber no alteraba lo que tenía delante. Seguir avanzando era más sencillo así. Víctor la observó con intensidad. No había juicio en su mirada. Sino algo más inquietante. Reconocimiento tal vez. O una asociación que aún no estaba dispuesto a nombrar. A veces. Olivia notaba que la miraba cuando creía que ella no estaba atenta. No era una mirada incómoda, pero sí concentrada. Como si intentara descifrar una partitura compleja sin tener todas las notas. Cuando sus miradas se cruzaban, Víctor apartaba la vista con rapidez. Como sorprendido por su propio descuido. «Te pareces a alguien», dijo una vez, de forma abrupta. «Eso suele decirse», respondió Olivia con una leve sonrisa profesional. «No», replicó él con más firmeza de la esperada. «No suele decirse así». Ella dejó pasar el comentario. El ambiente se tensó apenas, pero no se rompió. Aún no. El equilibrio se quebró una tarde lluviosa, cuando un grito atravesó el pasillo del tercer nivel. Un residente de una habitación cercana había sufrido una caída.
El sonido fue breve pero suficiente para alterar la calma cuidadosamente construida. El personal reaccionó de inmediato. Pasos rápidos. Voces contenidas. Procedimientos activados. Olivia participó con la eficacia acostumbrada. Ayudó a estabilizar al paciente hasta que llegaron los paramédicos. Cuando todo volvió a su cauce, regresó al cuarto de Víctor para informarle que la situación estaba controlada. Lo encontró de pie junto a la ventana, apoyado con dificultad en el respaldo de la silla. Sus manos temblaban ligeramente. No debería estar levantado, dijo Olivia con suavidad, acercándose. Siéntese, por favor. Víctor obedeció sin protestar. Su respiración era irregular. Ese sonido, murmuró. Durante un momento pensé que se detuvo buscando las palabras. Pensé que todo se desordenaba otra vez. Olivia ajustó la manta sobre sus piernas y tomó su pulso con discreción. Ya pasó, le aseguró. Está a salvo. Víctor bajó la mirada. No tolero el caos, admitió. Me recuerda lo poco que se controla al final. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más expuesto. Más vulnerable. Cuando estás aquí, añadió después de unos segundos, las cosas parecen alinearse. No es sentimental. Es orden. Puedo pensar mejor. Olivia lo miró con sorpresa contenida. No respondió de inmediato. Me alegra que se sienta así, dijo finalmente. Víctor asintió, pero ya no volvió a mirar por la ventana. Algo había cambiado de forma definitiva. Las preguntas, la observación constante, la confesión inesperada. El equilibrio que habían construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. La calma seguía allí. Pero era tensa. Y ambos intuían que un solo gesto, un solo accidente más, sería suficiente para romperla por completo. El momento llegó sin anuncio, disfrazado de rutina. Era una tarde lluviosa, similar a tantas otras en Coyoacán. El sonido del agua golpeando el cristal marcaba un ritmo constante mientras Olivia terminaba de registrar los signos vitales de Víctor Herrera. La música sonaba a volumen bajo. Una pieza familiar que ya no exigía atención consciente. Todo parecía bajo control. Al inclinarse para cambiar la ropa de cama, el codo de Olivia rozó el pequeño cajón de la mesita junto a la cama. El mueble se desplazó apenas 1 centímetro. Fue suficiente. El cajón se deslizó hacia afuera y cayó al suelo con un golpe seco que rompió el equilibrio del cuarto. Papeles. Una carpeta delgada y varias fotografías se esparcieron sobre el piso. Lo siento, dijo Olivia de inmediato, agachándose por reflejo para recogerlas antes de que Víctor reaccionara. Tomó la primera imagen sin pensar. Y entonces se quedó inmóvil. El rostro que la miraba desde la fotografía era inquietantemente familiar. No era una semejanza vaga ni un parecido casual. Era una correspondencia exacta. La forma de los pómulos. La línea de la boca. La mirada. Olivia sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si el cuarto hubiera reducido su tamaño de forma abrupta. Por un segundo no pudo moverse. ¿Qué ocurre?, preguntó Víctor, alertado por el silencio. Olivia se puso de pie con lentitud, sosteniendo la fotografía entre los dedos temblorosos. ¿Quién es esta mujer?, preguntó y su propia voz le sonó extraña. Se parece a mí. Víctor giró la cabeza. En cuanto reconoció la imagen, su expresión cambió de manera radical. El color se retiró de su rostro. Se incorporó con dificultad, aferrándose al brazo de la silla. Guarda eso, dijo con brusquedad. No deberías haberlo visto. No, respondió Olivia, sorprendida por la firmeza de su tono. Necesito que me explique esto. La música seguía sonando, indiferente. La lluvia golpeaba con más fuerza el vidrio. Víctor cerró los ojos por un instante como si reuniera fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, ya no había dureza en su mirada. Solo una exposición dolorosa, sin defensas. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, más bajo. Cayó del cajón, respondió Olivia.
Y se parece demasiado a mí como para ser casualidad. Víctor se dejó caer de nuevo en la silla. Sus manos, antes firmes, ahora se aferraban al reposabrazos. Esa mujer se llamaba Margarita Colin, dijo finalmente. Fue mi alumna. Olivia sintió que el nombre se le incrustaba en el pecho. Mi apellido es Colin, replicó. Usted lo sabe. Sí, asintió Víctor. Lo noté desde el principio. El silencio se volvió insoportable. Víctor continuó sin adornos, sin dramatizar, como si cada palabra tuviera que ser colocada con extremo cuidado. Margarita Colin había sido violinista y compositora. Una estudiante excepcional, no solo por su talento sino por su disciplina. Escuchaba más de lo que hablaba. Entendía el valor del silencio en la música. No buscaba reconocimiento fácil. Construía su trabajo con una paciencia casi inflexible. Olivia miraba la fotografía sin poder apartar los ojos. ¿Por qué se parece tanto a mí?, preguntó. Víctor tragó saliva. Porque creo que era tu madre. La frase cayó sin estruendo, pero con una fuerza devastadora. Olivia negó con la cabeza de inmediato. Eso no es posible, dijo. Yo lo sabría. No necesariamente, respondió Víctor con suavidad. No si nadie te lo dijo. Le explicó lo esencial, sin recrearse en detalles innecesarios. Margarita quedó embarazada mientras aún estudiaba. Dio a luz poco después. Murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de una gira. El padre del niño, devastado. Desapareció poco tiempo después. Los registros se fragmentaron. Los nombres se diluyeron en el sistema. Te busqué, añadió Víctor. Durante años. Pero no supe dónde encontrarte. Olivia retrocedió un paso. La habitación parecía inclinarse. Todo lo que creía estable se desmoronaba con rapidez brutal. Su nombre. Su historia. El vacío que había aceptado como permanente. No recuerdo nada, susurró. Eras muy pequeña, respondió él. Pero eso no significa que no fuiste amada. Víctor tomó otra fotografía del suelo y la colocó sobre el escritorio. Margarita sostenía un violín. La serenidad de su expresión era idéntica a la que Olivia había visto tantas veces en su propio reflejo sin saber por qué. El shock no llegó como un grito ni como un llanto. Llegó como una fractura silenciosa. Olivia sintió que algo esencial se partía dentro de ella. No dolor, aún. Desorientación. Una ruptura identitaria que no dejaba espacio para reaccionar. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Sí, asintió Víctor. Lo cambia. Olivia dejó la fotografía sobre el escritorio, como si necesitara separarse físicamente de ella para seguir de pie. El cuarto, que había sido un refugio, se volvió demasiado pequeño. Demasiado cargado. La calma había desaparecido por completo. Y en ese punto exacto cuando nada podía volver a ser como antes, comenzó la necesidad de reconstruir el pasado con una paciencia que aún no sabía si poseía. Víctor no comenzó con fechas ni documentos. Comenzó con recuerdos. Habló despacio. Como si cada palabra tuviera que asentarse antes de avanzar a la siguiente. Olivia permanecía sentada frente a él, la fotografía sobre el escritorio entre ambos. Ya no como una prueba inesperada, sino como un punto de partida inevitable. Margarita Colin había sido una joven extraordinaria, dijo. No solo por su talento como violinista y compositora, sino por la forma en que entendía la disciplina. Practicaba durante horas sin perder la concentración. No buscaba aplausos fáciles ni validación externa. Para ella, la música era estructura, no exhibición. Creía que cada nota debía ganarse su lugar. Víctor la conoció en el conservatorio. Fue su alumna durante años. Aprendió a escuchar con una profundidad poco común incluso entre músicos experimentados. Cuando comenzó a componer, lo hizo con la misma sobriedad. Piezas contenidas, precisas, cargadas de emoción sin excesos. Margarita no hablaba mucho de sí misma. Pero todo lo que era se filtraba en su trabajo. El amor llegó sin estruendo.
Conoció al padre de Olivia durante una serie de conciertos regionales. Él era periodista cultural. Atento, reflexivo, profundamente impresionado por la manera en que Margarita se relacionaba con el silencio tanto como con el sonido. Su relación creció lejos de los focos. Sin anuncios, sin promesas grandilocuentes. Se casaron de forma discreta. Poco después, Olivia nació. Ya caminabas cuando ocurrió, dijo Víctor con voz baja. No eras un bebé. Esa frase impactó a Olivia con una fuerza inesperada. Había crecido creyendo que nunca había sido lo suficientemente grande como para recordar a nadie. La idea de haber tenido edad para reconocer un rostro, una voz, un abrazo, alteraba todo lo que había aceptado como cierto. El accidente ocurrió una noche de otoño. Explicó Víctor. Una carretera mojada, un regreso tardío después de un concierto. Margarita y su acompañante murieron en el acto. La noticia llegó como una ruptura absoluta. El padre de Olivia intentó sostener lo que quedaba, pero el duelo lo consumió lentamente. Se mudó. Se aisló. Dejó de responder llamadas. Durante un tiempo. Víctor aún recibía noticias esporádicas. Luego, nada. Murió pocos años después, dijo. Un problema cardíaco. Tú habrías tenido 4 años. Fue entonces cuando Olivia desapareció dentro del sistema. Archivos incompletos. Cambios de residencia. Nombres que se repetían en listas interminables sin rostros. Víctor buscó durante años. Contactó abogados. Recurrió a conocidos. Pero el rastro se volvió inestable. No dejó de buscar. Simplemente dejó de encontrar. No fue abandono, dijo con firmeza. Fue pérdida. Víctor se levantó con cuidado y se dirigió a un pequeño armario junto a la pared. De allí sacó una carpeta gruesa y un álbum desgastado. Los colocó sobre el escritorio con un gesto casi reverente. Dentro había cartas, algunas personales, otras profesionales. Partituras con anotaciones manuscritas en los márgenes. Programas de conciertos. Fotografías tomadas en camerinos, en ensayos, en cenas silenciosas después de largas jornadas. Una imagen detuvo a Olivia por completo. Margarita estaba sentada en un banco de parque, sosteniendo a una niña pequeña en brazos. La niña reía. Con el cabello revuelto y la mirada abierta. Olivia reconoció de inmediato la forma de su sonrisa. Esa soy yo, dijo apenas audible. Sí, asintió Víctor. Esa eres tú. El peso de esa confirmación fue distinto al impacto inicial. No fue un golpe sino una presión lenta que se instaló en su pecho. Olivia sintió la ausencia de todo lo que no había vivido, pero también algo nuevo, inesperado. Una certeza. No había sido olvidada. No había sido descartada. Había sido amada. Incluso si no podía recordarlo. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Llegó el silencio. Un silencio distinto, más amplio, que no exigía defensa. Olivia respiró con dificultad. Pero sin pánico. El vacío que había cargado durante años comenzaba a adquirir forma. No era un hueco sin origen. Era el resultado de una cadena de pérdidas reales. Yo pensaba que no había nada detrás de mí, dijo finalmente. Que no había historia. La había, respondió Víctor. Simplemente se interrumpió. Por primera vez. Olivia sintió algo cercano a la pertenencia. No como una emoción explosiva, sino como una base firme bajo los pies. Su nombre, su rostro. Su manera de estar en el mundo ya no parecían accidentes aislados. Había una continuidad, aunque estuviera fragmentada. Cuando guardaron los documentos. El cuarto volvió a quedar en silencio. Pero no era el mismo. La verdad había sanado algo esencial, incluso mientras abría nuevas preguntas. Víctor se sentó de nuevo. Visiblemente cansado. Olivia lo notó entonces. No como una revelación repentina, sino como una suma de pequeños signos que ahora no podía ignorar. Su respiración más lenta. El temblor leve en las manos.
La manera en que se apoyaba con mayor cuidado al moverse. El tiempo, entendió Olivia, ya no estaba de su lado. La verdad había llegado. Y con ella, la certeza de que no quedaba tanto tiempo para sostenerla. El diagnóstico no llegó como una sorpresa absoluta. Llegó como una confirmación. Víctor Herrera escuchó al cardiólogo sin interrumpirlo. Permaneció sentado con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas. Como si asistiera a una clase que ya intuía desde hacía tiempo. El médico fue cuidadoso, preciso, respetuoso. Habló de una afección cardíaca avanzada, de tratamientos paliativos. De control del dolor y de calidad de vida. Evitó plazos exactos, pero el mensaje era claro. No había marcha atrás. Cuando la consulta terminó, Víctor asintió una sola vez. Lo entiendo, dijo. Gracias por decirlo con claridad. Esa misma tarde de regreso en la residencia, no mostró agitación ni miedo. Se sentó junto a la ventana como de costumbre y pidió que pusieran música. Olivia lo observó con atención renovada. No había negación en su actitud, tampoco urgencia. Solo una calma firme, deliberada. No estoy asustado, le dijo más tarde cuando quedaron solos. He vivido una vida completa. Lo importante ahora es que lo pendiente quede en orden. Días después, solicitó la visita de un abogado. Todo se realizó dentro del marco legal correspondiente. Con documentos claros, sin ambigüedades ni decisiones precipitadas. Olivia estuvo presente únicamente como testigo, aunque intentó excusarse. No es apropiado, dijo con incomodidad. Es necesario, respondió Víctor con suavidad. La transparencia también es una forma de cuidado. El testamento fue revisado con precisión. Víctor dejó establecido cada punto sin titubeos. No hubo conflictos ni secretos ni condiciones ocultas. Entre las disposiciones, una destacaba por su sencillez directa. El departamento que Víctor había habitado durante años, antes de mudarse a la residencia, quedaría a nombre de Olivia. Un lugar modesto pero luminoso cercano al río. Lleno de libros, partituras y silencios bien usados. Necesitas un hogar, le dijo. No una habitación prestada que pueda desaparecer en cualquier momento. Olivia intentó protestar. Pero no encontró palabras suficientes. El gesto no era caridad. Era continuidad. Días después, Víctor le entregó un estuche de madera oscura. Lo sostuvo entre ambos con un cuidado casi ceremonial. Es el violín de Margarita, explicó. Lo ganó en un concurso internacional. Creía que los instrumentos guardaban memoria. Olivia no lo abrió de inmediato. Sintió el peso simbólico del objeto antes incluso de tocarlo. No sé tocar, dijo. No es necesario, respondió Víctor. Solo protégelo. Hubo una última conversación, una que Víctor había postergado hasta tener la certeza de que Olivia podía escucharla sin sentirse obligada. Le habló del sueño que Margarita había sostenido en silencio durante años. Una escuela de música para niños sin familia. No una academia elitista, ni un conservatorio rígido. Sino un espacio accesible, digno, donde la música ofreciera estructura a quienes carecían de ella. Ella creía que la música podía sostener cuando todo lo demás fallaba, dijo. No para formar prodigios. Para dar raíz. Olivia escuchó sin prometer nada. No hizo votos ni juramentos. No era su manera. Pero tampoco rechazó la idea. La recibió como se reciben las cosas que importan demasiado como para decidirlas de inmediato. No te pido que abandones tu camino, aclaró Víctor. La medicina es tu vocación. Solo guarda esto. Tal vez un día sabrás qué hacer con ello. En las semanas siguientes, el deterioro fue progresivo sin sobresaltos. Víctor se cansaba con facilidad. Sus movimientos se volvieron más lentos. Las conversaciones más breves, pero nunca confusas. Su mente permaneció clara hasta el final. Pasaban el tiempo escuchando música. Ordenando manuscritos, nombrando recuerdos para que no se perdieran. No hubo despedidas formales. No hicieron falta. Una noche fría, ya entrada la primavera.
Víctor pidió a Olivia que se sentara junto a la ventana. Me alegra que me hayas encontrado, dijo. A mí también, respondió ella. Víctor sonrió apenas. No, corrigió. Me alegra que te hayas encontrado a ti. La transición no fue abrupta. Fue un desvanecimiento tranquilo, como una última nota que se sostiene hasta apagarse. Y cuando llegó el final, lo hizo sin dramatismo, dejando atrás no una ausencia caótica, sino un legado cuidadosamente dispuesto para continuar. Víctor Herrera murió en silencio. En las primeras horas de la madrugada. No hubo alarmas ni carreras por el pasillo. Una enfermera lo encontró poco antes del amanecer. Estaba recostado con las manos cruzadas sobre el pecho, el rostro tranquilo, como si hubiera quedado suspendido en medio de un pensamiento. La música ya no sonaba. Pero el cuarto conservaba ese orden que siempre había protegido, libros en su lugar, partituras alineadas, la ventana apenas entreabierta. Cuando avisaron a Olivia. No lloró de inmediato. Caminó por el pasillo con pasos firmes, se detuvo frente a la puerta y permaneció allí unos segundos antes de entrar. Dentro. Se sentó junto a la cama y tomó su mano por última vez. Estaba fría, pero no ajena. No sintió abandono. Sintió cierre. El duelo fue sobrio. Como él habría querido. Un funeral pequeño, sin discursos largos ni gestos teatrales. Asistieron antiguos colegas del ámbito musical, algunos vecinos. Un representante del conservatorio. La música acompañó el momento discreta sin imponerse. Olivia permaneció de pie escuchando, sosteniendo el estuche del violín sin abrirlo. No necesitaba hacerlo. Días después, regresó sola al departamento que Víctor le había dejado. Por primera vez en su vida, abrió una puerta que era suya. No una habitación asignada. No un espacio temporal. Un hogar. El departamento tenía luz amplia, estantes repletos y el olor tenue del papel antiguo. Olivia dejó su mochila en el suelo y se sentó en el sillón sin encender la televisión ni revisar el teléfono. El silencio no le pesó. Le dio espacio. Durmió allí esa noche envuelta en una calma nueva, distinta a cualquier descanso previo. El tiempo siguió su curso sin prisa. Olivia terminó sus estudios, realizó su servicio. Avanzó con la misma disciplina que siempre la había sostenido. Se convirtió en médica y eligió trabajar con comunidades que conocían la precariedad no como concepto, sino como experiencia diaria. Su vida profesional tomó forma con claridad. En paralelo, algo más comenzó a crecer. No fue inmediato ni impulsivo. Olivia regresaba a veces a los documentos de Víctor, a las partituras de Margarita, a los planos incompletos que habían quedado guardados en una carpeta delgada. Leía, subrayaba. Investigaba. Sin prometer nada. Sin anunciarlo. Solo dejando que la idea madurara. Años después, la escuela abrió sus puertas. No fue grande ni ostentosa. Un edificio restaurado en un barrio tranquilo con aulas sencillas, instrumentos donados y una pequeña sala para ensayos. La escuela de música comunitaria recibió a niños sin familia estable, sin audiciones excluyentes, sin cuotas imposibles. Allí, la música no era competencia. Era estructura. Ritmo. Continuidad. Olivia no se presentó como benefactora ni como figura central. Dirigía con discreción. Organizaba después de sus turnos en el hospital. Revisaba presupuestos de noche. Escuchaba a los docentes, muchos de ellos con historias similares a las de los alumnos. El lugar se construyó con respeto, no con caridad. En el 5º aniversario. La escuela organizó su primer concierto abierto. La sala se llenó de familias de acogida, médicos del hospital, vecinos, antiguos pacientes. No hubo anuncios grandilocuentes. Solo expectativa contenida. Antes de salir al escenario, Olivia permaneció sola unos instantes. Vestía de manera sencilla. En sus manos estaba el violín de Margarita. Lo había aprendido a tocar con paciencia, sin aspiraciones de virtuosismo. Solo constancia. La pieza era breve. Una composición íntima, escrita por Margarita durante el embarazo.
Inacabada en apariencia, pero completa en intención. Olivia levantó el arco y comenzó. No fue una ejecución perfecta. Fue honesta. Cada nota sostuvo algo más que sonido, memoria. Cuidado, continuidad. Cuando la última vibración se apagó, la sala quedó en silencio unos segundos. Luego un aplauso sostenido, sin exageración, sincero. Olivia inclinó la cabeza una sola vez. En ese momento no sintió pérdida ni nostalgia. Sintió pertenencia. No porque hubiera recuperado el pasado, sino porque había sabido llevarlo hacia adelante. La familia, entendió, no siempre es la que se recibe al nacer. A veces se encuentra. El cuidado, cuando es verdadero, puede devolver identidad. Y el legado no vive en lo que se hereda, sino en lo que se continúa con responsabilidad y sentido. Cuando las luces se apagaron y la sala quedó vacía, Olivia permaneció un momento más sobre el escenario. Imaginó la aprobación silenciosa de Víctor. La serenidad firme de Margarita. La historia no se cerró volviendo atrás. Se cerró avanzando.